Capítulo 6. ¿Por qué no me cuentas algo de ti? Gritó Naruto por encima del sonido del viento que los azotaba mientras conducía su moto a velocidades que ya superaban con creces la de la mayoría de los coches. Desma estaba segura de que ambos ya habían recorrido más de 300 kilómetros en las últimas 2 horas. No hay mucho que saber. Mi papá es Apolo y mi madre era prostituta de Florida. Llegué al campamento a los 3 años y he pasado la mayor parte de mi vida entrenando. Gritó Desma cerca de su oído, aferrándose a su cintura con todas sus fuerzas. Si se caía de la bicicleta a esa velocidad, iba a sufrir más que algunos rasguños. Le faltarían pedazos de carne y se le destrozarían los huesos. Eso era más de lo que podía curar. Ella solo era buena para curar moretones y venenos. ¿Tu mamá era una prostituta?, preguntó Naruto con una ceja levantada, y pudo sentirla encogerse de hombros. Era una zorra tetona y sabía cómo sacarle el ojo a papá, dijo Desma, y Naruto no pudo evitar reírse. De hecho, había sido un chiste muy bueno. Lo de la prostituta parecía cierto, pero la forma en que lo dijo lo hizo más gracioso de lo que debería. Naruto no iba a reprochárselo, porque no puedes elegir quiénes son tus padres. ¿Qué te dije de rapear?, le preguntó Naruto, y ladeó la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Ella se encogió ante las llamas que parecían lamerle los ojos, y estaba bastante segura de que ni siquiera intentaba parecer aterrador. Su cálida mirada hacía que la idea de decepcionarlo fuera tan impensable que te asustaba cuando creías que lo estabas molestando. Lo siento. No lo volveré a hacer, y te prometo que no soy león, gritó Desma asustada, y Naruto la miró un segundo antes de comprender por qué gritaba león. Justo frente a ellos había un enorme león dorado, del tamaño de una camioneta, y no solo eso, sino que Naruto apenas lo esquivó cuando saltó hacia ellos. Tuvo que agarrar a Desma rápidamente e inclinar la moto para que se deslizaran debajo del león. Esto hizo que el león los persiguiera, y Naruto vio sus garras plateadas destrozando el camino tras ellos. Sus colmillos los atacaron, y por un instante, Naruto se preocupó. Esto es un asco, gritó Naruto, molesto porque ni siquiera habían ido un día y ya tenían una pelea entre manos. En ese momento, Naruto estaba seguro de que su suerte en las misiones era pésima. Pedalea, gritó Desma aterrorizada, pues estaba mirando fijamente a la maldita criatura y por fin recordó que era. No era un león cualquiera, era el león de Nemea. Una criatura con un pelaje impenetrable, y que solo Hércules había sido capaz de derrotar por completo. ¿Qué probabilidades hay de que matemos a esa cosa?, le preguntó Naruto con un ligero toque de emoción. Pensándolo bien, eso era lo que quería. Luchar contra monstruos y obtener trofeos de cada uno. No tenemos ninguna posibilidad. Desma estaba a punto de llorar de miedo, y no vio la sonrisa en el rostro de Naruto. Me gustan esas probabilidades, dijo Naruto mientras triplicaba la velocidad de su pedaleo y se lanzaba hacia adelante antes de dar la vuelta y dirigirse directamente hacia el león. Maldito bastardo, gritó Desma, y estaba a punto de saltar de la moto cuando vio a Naruto soltar la mano izquierda. Canalizó chakra a través de su brazo para evitar que lo que estaba a punto de hacerle rompiera los huesos, y para Desma el tiempo transcurrió en cámara lenta. Las garras del león estaban a 2 centímetros de la cara de Naruto, mientras que su puño estaba a 2 centímetros de la nariz del león. Chupársela, gritó Naruto cuando su puño desvió al león de su trayectoria, y la criatura se vio obligada a caer de lado mientras la sangre brotaba a borbotones de su nariz. Naruto detuvo la moto y comenzó a sacudir su puño sangrante con un siseo de dolor. Incluso con el chakra fortaleciéndolo, se había roto la piel y algunos huesos de la mano. Le rompiste la nariz al león de Nemea, murmuró Desma, atónita, antes de ver a la criatura levantarse. Ni siquiera con una de las pocas partes de su cuerpo sin pelaje rota, fue suficiente para que quisiera renunciar a esta comida divina. El aura de un poderoso inmortal emanaba del chico rubio, y una comida así sería más sabrosa que cualquier semidios normal. Prepara tu arco y apóyame a distancia, dijo Naruto mientras se bajaba de la moto y el anillo de bronce de su dedo medio se convertía en su nueva daga. Desma asintió y rápidamente empezó a usar la moto para alejarse del león, porque no serviría en un combate cuerpo a cuerpo con semejante criatura. Por algo tenía arco y flecha. Se le daba fatal luchar con cualquier otra arma. Entendido, y buena suerte, gritó Desma desde su nuevo lugar, a unos 15 metros de distancia, y Naruto asintió con una sonrisa. La cosa se estaba poniendo mucho más emocionante de lo que esperaba. Aquí, gatito, gatito, dijo Naruto con voz burlona, y a juzgar por los rugidos de furia, sabía que había irritado al león de Nemea.
Naruto cargó contra el monstruo, y cuando este blandió una poderosa garra hacia Naruto, este sonrió justo antes de impactarlo. Retorciendo el cuerpo, la garra lo atravesó y Naruto blandió su cuchillo. Sin embargo, se sorprendió al ver que el león salió completamente ileso del ataque. Bueno, entonces el gatito tiene algo de mordisco, dijo Naruto con voz suave mientras comenzaba a saltar y a esquivar cada ataque del león, aunque ninguno de los suyos lo atravesó. Naruto se agachó de nuevo bajo las garras de la criatura, antes de incorporarse lo más rápido posible y darle un cabezazo al monstruo en el ojo abierto. Naruto parpadeó al oír el rugido de dolor de la criatura, y empezó a atar cabos. Cuando Naruto le había dado un puñetazo en la nariz, le había hecho daño, porque no tenía pelo. Cuando le había cortado el pelo, no le había hecho daño, y cuando le había dado en el ojo, le había hecho daño. ¿Acaso este monstruo tenía algún tipo de defensa relacionada con su pelaje? Tengo una idea arriesgada, pensó Naruto mientras empezaba a aplicar chakra de viento al filo de su daga. Esta vez, cuando la criatura intentó morderlo, se arrodilló y la dejó pasar por encima. Levantó la daga y apuñaló el estómago del monstruo, donde vio aparecer un corte muy fino, doloroso, pero no lo suficientemente profundo como para causar daño real. Sin embargo, el león rugió de dolor y pateó a Naruto con su pata trasera. Un profundo corte apareció en el hombro de Naruto, mientras su sangre dorada se derramaba en el camino. Naruto hizo una mueca de dolor antes de rodar para apartarse cuando el león lo atacó de nuevo. El dolor de Naruto empeoró al rodar sobre su hombro herido, pero aún así canalizó chakra del viento a través del cuchillo, cortando la almohadilla de la parte inferior de la pata del león cuando este atacó de nuevo. Naruto vio una flecha impactar en el costado del león, pero no le causó daño. El león incluso la ignoró para obligar a Naruto a ponerse de pie y evitar que le arrancaran la cabeza, juntando sus manos en forma de cruz, sonrió mientras el león se acercaba. Jutsu de clon de sombra. Gritó Naruto, y en 40 bocanadas de humo, un pequeño ejército de clones apareció ante él. Todos menos dos se abalanzaron sobre el león, y cada uno se adhirió a él con chakra para frenarlo. Con 5 Narutos alimentados con chakra en cada pierna, el monstruo ya no podía mover las patas, convirtiéndose en un blanco fácil. El Naruto original se irguió con una sonrisa que sostenía el cuchillo entre los dientes, y a cada lado, un clon tanteaba el aire sobre las palmas de Naruto hasta que orbes dorados de poder arremolinado aparecieron en cada una. Naruto miró con asombro los Rasengans dorados en sus manos mientras los clones desaparecían. Fue este el resultado de gran parte de su sangre divina activándose, como con su ahora sangre dorada. ¡Maldición! Gritó Desma mientras observaba la batalla que libraba Naruto, y Naruto hizo una mueca. Había olvidado por completo que ella estaba allí, pero ya era demasiado tarde. Podríamos probar un nuevo poder, murmuró Naruto con un pequeño suspiro mientras caminaba hacia el león atado. 38 clones de Naruto sujetándolo no lo detuvieron por completo, lo cual fue bastante impresionante. Aumentó la velocidad hasta que echó a correr, y entonces lanzó 2 clones para tener suficiente espacio para golpear a la bestia. El resultado, épico. Parecía que su nueva versión dorada de la forma normal del Rasengan era tan poderosa como el Rasengan de la gran bola, y 2 enormes rastros surcaron el suelo y se expandieron, dejando al león completamente cubierto por el chakra dorado. Naruto suspiró aliviado al ver cómo el pelaje del cuerpo del león comenzaba a desmoronarse, mientras el polvo dorado caía al suelo, y el león resbalaba. Naruto hizo una mueca, bajó la vista hacia sus palmas y vio que también le habían arrancado parte de la piel. Sin embargo, pronto sintió que el dolor en el hombro y las manos se desvanecía a medida que su nuevo factor de curación mejorado curaba las heridas como si nunca hubieran estado allí. Naruto gimió y se quitó la camisa y la chaqueta manchadas de oro, antes de hacer una mueca al ver su estado. Desgarros y rasgaduras por todas partes, y aunque aún era ligeramente utilizable, no estaba en condiciones para otra pelea. El instinto se apoderó de él en ese instante, y Naruto saltó por los aires y se abalanzó sobre el león cuando este pasó sobre él. Salió polvo a borbotones de su costado, y con su camisa rota, aterrizó sobre el lomo del león y la envolvió alrededor de su cuello. Sacando el cuchillo de la boca, canalizó chakra del viento una vez más y apuñaló a la criatura directamente en el ojo. Con la suficiente profundidad como para destruirle el cerebro. Naruto sonrió y saltó del monstruo muerto, que se convirtió en polvo dorado, dejando solo un pelaje como prueba de su primera victoria. Recogió el pelaje y lo levantó en el aire como señal final de victoria. «¡Lo lograste!», gritó Desma mientras corría hacia él, y Naruto vio cómo la piel se transformaba en un chaleco dorado de manga larga con un cuello más largo de lo normal que le cubría el cuello.
En el centro del chaleco había una cremallera de plata pura, y Naruto no perdió un segundo en ponerse su trofeo de la victoria. De todos modos necesitaba una camisa nueva para el viaje. Sí, y esa cosa era dura, dijo Naruto mientras estiraba las extremidades, y Desma lo miró como si estuviera loco. Derrotó al león de Nemea como si nada, y tiene el descaro de decir algo así. Si tan solo supiera las cosas que Naruto había hecho en su antiguo trabajo y en su antigua vida antes de ser enviado al campamento, esto no le sorprendería tanto. De hecho, si Naruto no hubiera recibido ese extraño aumento en su Rasengan al final, estaba seguro de que esto habría sido mucho más difícil. No es que se quejara en absoluto, pero aún así estaba sorprendido. De hecho, lo había comprobado antes, y antes de hoy sus Rasengans habían sido azules. ¿Qué fue eso? Gritó Desma señalando el cráter que Naruto había creado antes con su ataque, y Naruto intentó buscar una excusa lo más rápido posible. No iba a contárselo todo a esta chica, sobre todo porque aún no confiaba del todo en ella. Mis poderes especiales, divinos, dijo Naruto con una voz que la hizo creer que decía la verdad. Era una verdad a medias, porque comparados con los semidioses, los poderes shinobi eran de otro nivel, y ni siquiera se necesitaba afinidad por algo para usar un jutsu diferente. Podías tener un elemento fuego, pero si entrenabas lo suficiente, podías aprender a usar jutsus de agua. Los semidioses se limitaban a los poderes que heredaban de sus padres, y punto. Bueno, maldita sea, no hay mucho que decir al respecto. Todavía estoy en shock por el ataque del león de Nemea en nuestro primer día fuera del campamento. Debes tener un aura muy poderosa para atraerlo tan rápido, dijo Desma nerviosa, y con razón. El aura de Naruto repelía fácilmente a los monstruos más débiles, mientras que los más fuertes se le acercaban si se quedaba en un mismo lugar demasiado tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Mataré a cualquiera que se nos acerque?, preguntó Naruto con curiosidad. Sus ojos color fuego la penetraron profundamente, y como siempre, se estremeció al cruzarse con él. Iba a tener que conseguirle gafas de sol, porque por muy cálidos y cariñosos que fueran esos ojos, seguían siendo bastante aterradores. Era como mirar a los ojos de alguien que tenía tu vida en sus manos. Él merecía sus títulos de príncipe de ojos de llama y diosa masculina. Los monstruos volverán, incluso si los matas. Se reforman después de un tiempo. Desma sermoneó, y abrió la boca para hablar un momento. Luego la cerró y pensó un momento. Si cada monstruo que mataba se reformaba, eso significaba que podría luchar contra ellos una y otra vez sin tener que preocuparse por ellos. ¿Entonces puedo luchar contra eso de nuevo? Naruto le preguntó, y ella asintió. Sí, pero recuerdan cómo les ganaste la última vez, así que se vuelven más duros cada vez que pierden, dijo Desma, esperando evitar el hilo de pensamiento de Naruto. ¡Genial! ¡Qué ganas de volver a ver al león de Nemea para poder matarlo otra vez! Dijo Naruto con una sonrisa, y se dirigió a su moto y se subió. Desma negó con la cabeza y lo siguió de todos modos, sobre todo porque por fin estaba viviendo la aventura que había entrenado durante la mayor parte de su vida. No iba a rendirse ahora, justo cuando la cosa se ponía interesante. Solo este tipo querría volver a luchar contra el mismo monstruo, aunque sea más fuerte que antes, pensó Desma mientras le ponía las manos en la cintura. Observó sus brazos y vio que el hecho de que no llevara mangas demostraba que estaba más tonificado que incluso los demás del campamento. Eso ya era impresionante, y se preguntó cómo había conseguido esos músculos. Ella le preguntaría a Naruto sobre su clonación más tarde, porque estaba bastante segura de que él le mentiría nuevamente si ella le preguntaba demasiado pronto. «Estás muy caliente», comentó Desma con una expresión extraña al notar lo caliente que estaba el cuerpo de Naruto, y no lo decía en un contexto romántico. Se refería a que su cuerpo era mucho más cálido de lo que debería ser un cuerpo humano. Mi madre es una diosa que trabaja con el fuego constantemente y puede controlarlo. El fuego es parte de mi ser, y mi cuerpo lo refleja. No puedo evitarlo, dijo Naruto mientras pedaleaba más lento que antes. No era como si tuvieran un límite de tiempo, y además, Naruto estaba bastante contento con lo pronto que pudo luchar. No puedo creer que ni siquiera haya podido probar mis nuevos poderes de fuego, pensó Naruto con el ceño ligeramente fruncido. Deseaba luchar pronto contra algo que lo llevara al límite, para poder superar sus límites y volverse mucho más fuerte. Después de todo, hacerse más fuerte estaba en su propia naturaleza. Con Artemisa. Eso sí que es interesante, pensó Artemis mientras observaba el anillo de plata que rodeaba su dedo anular izquierdo. Su anillo tenía otra característica que aún no le había contado a Naruto. Le avisaría si derrotaba a algún monstruo con él puesto.
Era lógico que la cazadora supiera cuando su futuro esposo había matado a un monstruo. El hecho de que el monstruo que había matado fuera el león de Nemea era una hazaña digna de algunos de los semidioses más poderosos, aunque Naruto no podía ser llamado así con su sangre. Sí, el término casi dios era mucho más correcto en su caso. No es que importara, porque pronto sería un dios, o más bien una diosa masculina, como le habían dicho al observar lo que sucedía en el campamento antes de que Naruto se fuera. Qué gracioso, la diosa de la castidad se casará con quien se llama la diosa masculina. Me pregunto qué será su dios cuando se transforme. Artemisa habló para sí misma en voz baja, con un tono divertido. El hecho de que ya le pusieran etiquetas cuando aún no había demostrado qué sería su dios era bastante gracioso, y dudaba que alguna vez se deshiciera del único título que estaba segura de que no le gustaba. ¿A qué hombre le gustaba que lo llamaran diosa? Pero era realmente apropiado. Al fin y al cabo, la mayor parte de su sangre provenía de una diosa. Se preguntó qué bestia cazaría Naruto a continuación. Capítulo 7. Había pasado casi una semana desde que el león de Nemea atacó al dúo rubio, y las cosas no habían ido tan bien como deseaban. El problema no era dónde dormir, sobre todo porque ambos podían dormir en el suelo. No pasaron frío porque Desma y Naruto emitían mucho calor, aunque Naruto lo elevaba a un nivel superior. Consiguieron recorrer una gran distancia, a pesar de haberse desviado 5 veces y tener que regresar. No, el problema era la comida. Atrapar y despellejar la comida era fácil, pero cocinarla era el problema. No tuvieron problema en hacer fuego con Naruto allí, pero el problema era que Naruto tenía la capacidad de saborear y comer gracias a su conexión. Mientras la carne se cocinaba, podía saborear la comida y comenzó a quemarla por instinto. Era como la mayoría de los dioses, que podían oler la comida que les quemas, sin importar dónde estuvieran. Naruto podía saborear la comida a través del fuego cuando se la preparaban. A veces, ser mayormente un dios era un poco problemático, pues si bien ahora mismo tenía suficiente humanidad como para no tener que seguir muchos de los códigos que restringían a los dioses, también compartía atributos con ellos. Podía bendecir y maldecir a la gente, aunque no sabía exactamente cómo. La gente podía buscar su favor, y él podía concederles dones, algo también imposible en ese momento por falta de conocimiento. No podía ser asesinado, e incluso si lo fuera, se convertiría en un dios completo si eso sucediera. De hecho, le daba un poco de miedo enfadarlo, porque algún día se convertiría en un dios. Eso estaba prometido, pasara lo que pasara, porque solo necesitaba la bendición de otros dioses o morir quizás. Un dios instantáneo. Su aura era tan poderosa que era como un repelente de monstruos para los más débiles, y todos los demás querían un pedazo de ellos, y por eso estaban allí. Vaya, qué cabrón eres, comentó Naruto con voz arrogante mientras él y Desma observaban a la criatura frente a ellos. Desma se palmeó la cara cuando la criatura gigante, fácilmente más grande que el león de Nemea, los miró con enfado. No podía creer su mala suerte luchando contra monstruos, y como para demostrarlo, otro monstruo saltó detrás del monstruo gigante. Ese es el toro de Colquida y un sabueso infernal, comentó Desma con un tic en el ojo mientras apuntaba con su arco al sabueso infernal. La primera criatura era un enorme toro mecánico de bronce con cuernos de plata, del tamaño de un elefante adulto. Podía sentir el calor que desprendía desde allí, y sabía que sería inútil contra él. El toro de Colquida tenía una piel metálica que ardía al tacto y podía escupir fuego. Algo con lo que no podía lidiar cuando solo tenía una inmunidad muy leve al calor, y no una inmunidad completa como la de Naruto. Así que alcanzaría la gloria al derrotar al sabueso infernal, un dios gigante de pelaje negro y brillantes ojos rojos. Esta criatura, del tamaño de un pequeño rinoceronte, les gruñía con una mirada hambrienta. Repito y me corrijo, ambos son unos cabrones feos, dijo Naruto, antes de que el toro los embistiera. El sabueso del infierno se quedó atrás un momento, como esperando a que el toro hiciera todo el trabajo. Eres un tontol. Gritó Desma, molesta, apartándose de un salto del toro que embestía, sacó una flecha dorada de su mochila y se la disparó al sabueso infernal. El perro saltó y le gruñó, pero se quedó quieto. Sé lo que soy, muchas gracias, comentó Naruto al joven semidios mientras se agachaba bajo el toro furioso. Canalizando chakra a través de su brazo, le dio un puñetazo en una pata trasera, pero hizo una mueca al impactar contra el metal. El calor no le afectó en absoluto, pero admitámoslo. Naruto acababa de golpear metal, y eso dolería. Desma se estremeció, sacó 3 flechas de su mochila, las colocó en el arco y apuntó al sabueso infernal. Estaba a punto de disparar, cuando lo vio desaparecer entre las sombras. ¿Qué?
murmuró Desma confundida, antes de que él oyera un sonido a sus espaldas y girara con el arco apuntando directamente a la boca del sabueso infernal, a punto de decapitarla. Disparó las flechas y se alegró cuando las tres le perforaron el cerebro a la criatura. El sabueso murió antes de tocar el suelo. Pero ese no era su problema, porque cuando la criatura empezó a caer, aterrizó justo encima de ella, haciéndola resbalar. «Quítame esto de encima», gritó molesta por el peso que tenía en las piernas. «Eso dijo», le gritó Naruto con humor, antes de ser tacleado por el toro de Kolkida y lanzado por los aires. Corrigiéndose en el aire, logró usar su chakra para pegarse al cuello del toro y lo agarró por los cuernos mientras saltaba para intentar derribarlo. «Quítame esto de encima, me está aplastando con su peso, es culpa tuya», gritó Desma, hablando en un haiku como hacía su padre a veces por diversión. Suspiró aliviada cuando el dios gigante se convirtió en polvo dorado, y solo quedaron los colmillos de la criatura. Observó cómo los dientes empezaban a encogerse y se transformaban en un collar de colmillos. Lo recogió, se lo puso alrededor del cuello y se hizo parecer aún más a una surfista que antes. «Jaja. Cabalga, vaquero», gritó Naruto con una sonrisa de batalla inconfundible mientras montaba sobre el toro, enfureciendo aún más al demente. El animal se resistió con todas sus fuerzas, pero una persona con chakra como Naruto pudo sujetarlo fácilmente. El toro incluso intentó saltar y Naruto se mantuvo fuerte, sobre todo por su experiencia previa con sapos gigantes. «Deja de jugar y mátalo ya», le gritó Desma mientras caminaba hacia la moto cojeando. Tenía las piernas más magulladas de lo que pensaba por la caída de la bestia, y no podría caminar derecho en días, cuando oyó un fuerte ruido. Mirando a Naruto, vio que le había arrancado la cabeza al toro mecánico con los cuernos. Naruto saltó del cuerpo al suelo, sosteniendo los cuernos sobre su cabeza. Los cuernos se redujeron hasta tener solo 30 centímetros de largo cada uno, y Naruto asintió para sí mismo. «¿Cómo va a caber eso?», empezó a preguntar Desma, antes de verlo tirar una de las bocinas a la cesta de la moto. Estaba a punto de preguntarle qué haría con la otra, cuando él se la tiró. «Quédate con eso. Nunca se sabe cuándo tendremos que negociar con alguien, y sería bueno tenerlo para hacer una oferta», comentó Naruto mientras ella guardaba el cuerno en su mochila con un asentimiento. «Un cuerno del toro de Kolkida costaría mucho dracma, y nunca se sabe cuándo se necesitaría más». «¿Entendido? ¿Dónde estamos ahora?», preguntó Desma al ver a Naruto sacar su mapa del bolsillo y mirarlo con expresión seria. A diferencia de otros mapas, este nunca mostraba exactamente qué estados había en el país, solo la brújula y los puntos que indicaban ciertas ubicaciones. Los puntos más cercanos eran plateados, azules y verdes agrupados. «Artemisa y sus cazadoras están a unos 12 kilómetros al sur de aquí», pensó Naruto antes de ver cómo el punto verde se desvanecía y los puntos plateados y azules se acercaban a su punto naranja. Al mirar el mapa, vio que el punto más cercano, sin relación con Artemisa y su segundo al mando, era un punto amarillo. Nueva Jersey, tienda de gnomos de jardín. Naruto dobló el mapa y empezó a pedalear hacia el lugar indicado. Aunque se casaría con Artemisa la próxima vez que la viera, quería hacerlo en sus propios términos. Iría con ella cuando estuviera listo para unirse a ella, ni un segundo antes. Solo tenía 16 años y no tenía prisa por casarse ahora. «¿A dónde vamos?», preguntó Desma mientras ambos avanzaban a un ritmo más lento de lo habitual. «Algo llamado tienda de gnomos, lo que sea un gnomo», dijo Naruto mientras pedaleaba un poco más rápido, y Desma tuvo que sujetarse con más fuerza. Según el mapa, la tienda estaba a unos 240 kilómetros al oeste, así que no tenía prisa. Podría correr esa distancia en unas horas si quisiera, pero estaba bastante seguro de que Desma no querría ir demasiado rápido esta vez. La había visto cojear, e ir rápido la sometería a tensión. «Los gnomos son como cosas que pones en el jardín», comentó Desma con ironía, sin entender por qué querría ir a una tienda de gnomos. Era un poco aburrido, en su opinión, pero como solo lo acompañaba, era su decisión. Por no mencionar que la bicicleta era un regalo de su madre, y era su fuerza lo que los impulsaba a moverse. «Cambio de rumbo», comentó Naruto mientras se dirigía al desguace al que habían planeado ir. Encontrar un tesoro genial en un desguace era mucho mejor que comprar algo para poner en el jardín. Quizás incluso encontrara algo que su madre hubiera tirado, y quién sabe, tal vez incluso pudieran luchar contra algo genial por haber tocado algo que no debían. ¿De vuelta al desguace?, preguntó Desma con una leve sonrisa. Sin embargo, se sonrojó cuando su estómago le hizo saber su hambre, y Naruto redujo la velocidad de la moto. ¿Tienes hambre?,
Preguntó Naruto mientras desenvainaba un kunai normal para prepararse para cazar en el bosque cercano. Con un gesto de la cabeza, ella se bajó de la moto con él y se sentó en el suelo. Mientras Naruto cazaba, ella usaría su arco para proteger la moto y sus cosas. Naruto estaba a punto de salir de la zona para cazar, cuando una voz tranquilizadora resonó en su mente. Usa tu poder, hijo mío. Úsalo y podrás invocar comida. ¿Qué demonios? Pensó Naruto en shock, porque normalmente la única voz en su cabeza era la del Kyuubi. Que esta voz fuera cálida y cariñosa significaba que no era la furiosa y difusa voz de su cabeza. Desma miró a Naruto con preocupación mientras ahuecaba las manos, y en sus palmas reposaba una llama. La llama ardió unos segundos, antes de apagarse para mostrar un tazón lleno de ramen. Realmente es hijo de Estia, pensó Desma mientras observaba a Naruto usar uno de los muchos poderes legendarios de Estia, y sinceramente, en su opinión, era uno de los más útiles. La capacidad de crear deliciosa comida casera de la nada era uno de los muchos poderes de Estia que Naruto parecía haber heredado de ella. Naruto, por su parte, bebió un sorbo del caldo del ramen y abrió los ojos de alegría. Era el ramen más delicioso que había probado en su vida. Ni siquiera el Ichiraku ramen era tan bueno. Bebió con avidez el ramen, con fideos y todo, antes de sentarse frente a Desma y mirar el tazón vacío. Concentrándose de nuevo, Naruto convirtió el tazón en fuego, antes de intentar pensar en otra comida. ¿Tienes alguna comida favorita? Preguntó Naruto con una leve sonrisa. Sus ojos color fuego brillaban ante el nuevo poder que podía usar, uno que le haría la vida mucho más fácil. Tendría que agradecerle a su mamá mucho más de lo que había planeado. Con Estia. De nada, Naruto, me alegra saber que disfrutas de uno de mis poderes, comentó Estia mientras usaba un palo para atizar el fuego que observaba a través de Naruto. A diferencia de sus otros hijos, que nunca habían despertado sus poderes, Naruto era diferente a los semidioses en otro aspecto. La mayoría de los hijos de los dioses solo heredaban algunos de los poderes de sus padres, mientras que Naruto podría usar todos los suyos con el tiempo. Ella era la diosa que no solo se ocupaba de los Earth. También se ocupaba de casi todo lo relacionado con la familia y el hogar. Todo lo relacionado con el hogar formaba parte de su poder, como invocar comidas caseras o incluso mostrar a la gente el pasado o el presente de sus familiares. Podía controlar todo lo relacionado con el fuego. Muchos de sus poderes no se basaban en la batalla, pero sus poderes de combate también eran extremadamente fuertes. El fuego era una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza y podía destruir bosques enteros en minutos. Sin embargo, el poder de invocar comida era uno de sus favoritos, porque nada unía a una familia como una comida casera, una comida que algún día esperaba compartir con su ser más querido, su querido hijo. Ni siquiera le importaba que Era pudiera invocar comida como ella. Algún día te haré ramen a mano. Ya verás, y entonces por fin podremos hablar cara a cara, hija mía, dijo Estia, y si alguien la viera, pensaría que era rara. Como la mayor parte del tiempo, tenía la forma de una hermosa niña de 12 años, con cabello castaño corto y ojos rojos llameantes. Vestía un vestido marrón con una cuerda alrededor del vientre y una capa sobre los hombros con la capucha sobre la cabeza. Volvió a mirar la llama y la imagen de su hijo se desvaneció. De la llama surgió su propio tazón de ramen con unos palillos. Se vio reflejada en el caldo y vio sus ojos llameantes, sin pupilas, mirándola. Realmente la hizo feliz que, al reclamar a Naruto, este hubiera obtenido sus ojos color llama. Sus ojos eran prueba del vínculo que compartían, y nada podría romperlo. A mí también me gusta bastante el ramen, pensó Estia mientras comía su ramen en silencio, e hizo que la imagen de Naruto comiendo con Desma apareciera en el fuego. Esto le proporcionó cierto consuelo, pues podía fingir que comía con él. Kushina Uzumaki había introducido el ramen a Estia en el poco tiempo que se conocieron. Kushina era como una amiga para Estia. La relación entre ellas era bastante extraña, pero eso se debía principalmente a que Kushina llevaba dentro al hijo de Estia durante 10 de los meses que se conocieron. La chica tenía un cabello rojo intenso y una personalidad a juego. El hecho de que valorara a la familia por encima de todo hacía que Estia la apreciara aún más. Alguien que valoraba a la familia era el tipo de persona que Estia buscaba, y como ella había dicho antes, Kushina tenía el cabello del mismo color que las brasas de una hoguera. A Estia le gustaba el fuego. ¿Qué harás ahora, hija mía? Se preguntó Estia con una leve sonrisa, con unos fideos ramen colgando de la comisura de la boca. Usó un palo para atizar las llamas un poco más, y la imagen cambió para mostrar lo que estaba pensando. Lo que anhelaba más que nada en el mundo.
La imagen que había estado usando y cambiando con la edad de Naruto. Era la imagen de ambos cubiertos en llamas y compartiendo su primer abrazo como madre e hijo. Capítulo 8. Russellville, Arkansas, ¿eh? Dijo Naruto mientras miraba su mapa y señalaba su propio punto. Cuando viajó a una zona del sur, esperaba que el clima fuera más seco. Lo esperaba principalmente porque era pleno verano, y la ciudad anterior a esta sufría una ola de calor. La humedad que sentía en el aire era tan densa que se acumulaba agua por todas partes, y eso lo molestaba mucho. Odio lo que esto le está haciendo a mi cabello, comentó Desma con sequedad mientras intentaba alisarse el pelo encrespado. Le molestó que, al entrar en la ciudad, las llantas de la moto de Naruto se hubieran reventado. Me preocupa más la presencia divina que habita en la ciudad. Es mucho más potente que la mía, pero no tan controlada, comentó Naruto al sentir la capa de energía que parecía rodear toda la ciudad. A diferencia de su propia energía, que tenía un poco de humano, esta era casi completamente divina. No, esta energía también contenía algo de energía monstruosa. ¿Un dios o una diosa? Preguntó Desma con las cejas arqueadas, y Naruto entrecerró los ojos por un instante. La energía era muy similar a la de un dios o una diosa, pero se sentía más primitiva. Este poder también parecía más joven que Artemisa o el señor del campamento. Quizás, pero de todas formas creo que deberíamos echarle un vistazo, dijo Naruto mientras caminaba hacia la ciudad. En cuanto entraron en los límites de la ciudad, ambos fueron suyos con una oleada de náuseas. Desma tuvo que correr a la orilla del lago cerca del que estaban y vomitar, y Naruto se arrodilló a su lado y le dio unas palmaditas en la espalda. Cuando terminó, decidió que comentaría. No creo que esa presencia divina nos quiera aquí, dijo Desma con una leve sonrisa, aunque su rostro pálido decía algo diferente. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al sentir una presencia aparecer, y al girarse vio que una niebla blanca comenzaba a formarse y tomaba la forma de un joven. No se veían rasgos, y cuando la figura habló, los ojos de Naruto se abrieron de par en par al oír la voz de la capa. Semidios de Apolo y diosa masculina, si entras en mis dominios, no te prometo que te irás, dijo la figura antes de desvanecerse, mientras la niebla que la componía se disipaba con el viento. No da nada de miedo, y ojalá no me llamaran así. Odio el apodo de diosa masculina exclamación de cierre, comentó Naruto, antes de sentir la misma energía de antes al empezar a moverse bajo tierra. Agarró a Desma y saltó para apartarse cuando unas manos de Meso emergieron del suelo y las agarró. Naruto invocó una bola de fuego en su mano y la lanzó contra las manos que sobresalían del suelo. En cuanto el fuego tocó el suelo, se expandió y formó un pequeño cráter de unos 2 metros de largo y 1 metro de profundidad. Suspiró aliviado cuando las manos dejaron de salir del suelo. Quizás deberíamos irnos, dijo Desma con un ligero tono de miedo. Aunque eso podría deberse a que la nigromancia era una habilidad que solo podían usar las personas conectadas con un dios o diosa de los muertos, y esta persona también usaba la niebla para satisfacer sus necesidades. No, creo que deberíamos ver cómo es este tipo, dijo Naruto con el ceño ligeramente fruncido. Al ver la niebla blanca, comprendió mejor la energía que poseía, y no era maligna. Simplemente poderosa y más primitiva. No solo eso, sino que se sentía un poco solo. No, me largo de aquí esta vez, dijo Desma mientras se giraba para abandonar la ciudad, solo para ver que, al intentar irse, la niebla la rodeaba. Corrió a través de la niebla durante unos minutos, antes de que, al salir, viera que estaba justo donde había empezado. Parece que no podemos irnos de todas formas, comentó Naruto con el ceño fruncido mientras la veía intentarlo unas cuantas veces más, y cada vez terminaba justo donde empezó. Terminó desistiendo de escapar y empezó a caminar junto a Naruto. Bien, entonces encontramos a este tipo y le pedimos que nos deje ir, dijo Desma con cara de terquedad, y Naruto puso los ojos en blanco. Él tampoco quería pelear con él, pero quizás hablar con él le haría marchar. ¿Valía la pena intentarlo, y qué era lo peor que podía hacerles? Sí, pero el problema es dónde lo encontraríamos. Preguntó Naruto en voz alta, antes de que ambos oyeran un estruendo. Lo pensó un segundo e intentó encontrar alguna pista. Esta persona usa cadáveres como arma, así que quizás un cementerio. No, ni siquiera importaba porque prácticamente toda la ciudad era un cementerio a esas alturas. No tengo ni idea, pero primero revisemos el centro de lo que queda de la ciudad, dijo Desma, y por primera vez Naruto miró hacia la ciudad y se quedó boquiabierto ante lo que vio. Los edificios de la ciudad estaban destruidos, y de los escombros crecían árboles. Se veían animales correteando, y eso no era todo. Docenas de ninfas cuidaban las plantas.
Todas ignoraban todo a su alrededor, con la única preocupación de los árboles y las flores. No había cadáveres. Naruto notó mientras caminaban entre las ruinas de la ciudad, y eso era extraño. No había cadáveres, así que no había señales de combate, ni sangre en el suelo. Era como si todos en la ciudad hubieran desaparecido antes de que la destruyeran. Ni siquiera podía oler la muerte en el aire, así que tampoco había muertos. ¡Qué raro, los animales! Gritó Desma al comprender lo sucedido, y aún así, las ninfas que las rodeaban seguían ignorándola con la mirada vacía. ¿Y los animales? Preguntó Naruto con una ceja levantada, y Desma lo miró como si fuera un idiota por un momento. Entonces recordó que Naruto no sabía mucho de mitología griega, así que no le resultaría familiar. Los dioses y diosas tienen el poder de convertir a los humanos en animales, o incluso en objetos. Incluso pueden convertir a las chicas en ninfas que nos rodean si quieren, declaró Desma, y Naruto suspiró aliviado. Esto demostraba que la persona solo quería que la dejaran en paz, pero que no era muy violenta. La razón por la que no se convirtieron en animales ni en ninfas al entrar en la ciudad fue porque contaban con la protección de sus padres, razón por la cual se sintieron tan mal al entrar. Al menos demuestra cierta preocupación por la vida de las personas, comentó Naruto con una leve sonrisa, feliz de no estar tratando con alguien verdaderamente malvado. Era una persona que solo quería que lo dejaran en paz y prefería la naturaleza a las ciudades, o tal vez prefería la naturaleza a las ruinas de las ciudades. Sus pensamientos fueron interrumpidos al ver aparecer llamas púrpuras frente a ellos, antes de que éstas se desvanecieran y aparecieran dos monstruos. Dos monstruos que sabían que ya habían derrotado, y ambos miraron a Naruto con odio. El león de Nemea y el toro Kólquico estaban de regreso, y a juzgar por las expresiones en sus rostros, recordaban a Naruto. ¡Joder! Gritó Naruto mientras agarraba a Desma y saltaba para apartarse del camino cuando el toro los embestía con una mirada mortal. Volvió a maldecir al ver al león de Nemea saltar sobre los toros y lanzarse directamente hacia ellos. Naruto arrojó a Desma a un lado, antes de agarrar la pata del león y girarse para lanzarlo contra el toro de bronce. Naruto gruñó al ser golpeado en el costado por la cola mecánica del toro, que lo mandó derrapando por el suelo. Aparecieron dos llamas más, y Naruto vio dos nuevas figuras emerger del fuego antes de que las llamas se desvanecieran. La primera parecía una mezcla entre humano y toro, mientras que la segunda parecía una persona gigante con un solo ojo. El Minotauro y un cíclope. Gritó Desma con verdadero miedo al ver a cuatro monstruos peligrosos rodear a Naruto. Sacó su arco y apuntó una flecha al objetivo más cercano. Con un sonido metálico, lanzó una flecha dorada al hombro del cíclope, pero tuvo muy poco efecto. Naruto tuvo que apartarse de un salto del hombre toro que embestía, y vio el puño del cíclope acercándose a él, creando una bola de fuego en su mano, la lanzó contra el cíclope. Esto hizo que Naruto se alejara del monstruo, y Naruto casi sonrió, antes de ver que el monstruo no había sido afectado por su ataque. Estaba completamente ileso. ¡Mi ojo! El cíclope gritó de dolor, y por un instante Naruto vio una flecha dorada que sobresalía de su ojo. Naruto corrió hacia el monstruo para rematarlo, antes de retirarse para esquivar las garras del león de Nemea. ¡Cuidado con Desma! ¡Cuidado! Gritó Naruto justo cuando Desma recibió un golpe del cíclope y salió volando a través de una de las paredes derruidas de un edificio caído. Estoy bien, me duelen las piernas y las costillas, pero estoy bien. Caí sobre una ninfa. Gritó Desma, y un instante después la vio escondida tras el muro de ruido. Iba a usar ese lugar para ayudarlo y disparar flechas desde allí. Bien, se dijo Naruto mientras saltaba sobre el lomo del Minotauro y cubría su mano con llamas. Con un gesto de apuñalamiento, su mano quemó el cráneo del monstruo, y Naruto invocó su cuchillo y saltó del Minotauro que caía para abalanzarse sobre el cíclope cegado. El cíclope lo olió y se echó hacia atrás para que Naruto lo adelantara. Naruto fue entonces tacleado por el toro, y movió el cuerpo lo suficiente como para que el cuerno solo le causara un corte profundo en la pierna. En retrospectiva, quizá debería haberle apuntado al pecho, pues llevaba un chaleco hecho con piel de león de Nemea. Eso lo habría protegido, pero qué lástima que lo hubiera olvidado hasta ahora. Naruto se elevó del suelo y formó un clon de sombra. Extendiendo la mano, Naruto y el clon de sombra comenzaron a formar un Rasengan en su mano. Luego, al caer el rayo, el Rasengan cambió de forma, de modo que cuatro pequeñas aspas de viento surgieron de los lados. Futon, Rasengan. Gritó Naruto mientras clavaba el Rasengan en el cuello del león de Nemea justo cuando este intentaba morderlo de nuevo. La cabeza del león se separó del cuerpo, y este se convirtió en polvo dorado.
Solo quedó su pelaje, lo que indicaba su segunda derrota a manos de Naruto. «¡Chúpate esto!», gritó Desma mientras disparaba una flecha, y esta vez la apuntó directo a la boca del cíclope y le atravesó el cerebro. Explotó en polvo dorado, dejando solo el cuerno en la parte superior de su cabeza como prueba. «Buen trabajo», le gritó Naruto, antes de ver al toro abalanzándose de nuevo. Tomando su cuchillo, esperó a que el toro abriera la boca antes de arrojárselo a la criatura, que explotó en polvo dorado como todos los demás monstruos. Miró a su alrededor y observó los objetos transformados en el suelo. El cuerno se había convertido en un llavero, el cuerno del minotauro en una versión más pequeña de sí mismo, los restos del toro en una pluma de bronce, y el pelaje del león en un pantalón dorado. «¡Joder!», gritó Desma mientras corría y agarraba su propio objeto, el llavero del cíclope. Los otros tres eran de Naruto, y lo vio caer de rodillas y agarrarse la pierna con dolor. Corrió hacia él y vio que el corte en su pierna aún sangraba y apenas había sanado. «Zorro. Dame un poco de chakra», gritó Naruto en su mente, y suspiró aliviado cuando el chakra del zorro se filtró en su cuerpo y curó su pierna por completo. Detuvo el flujo de chakra de la bestia y se alegró de que sus ojos no cambiaran de color con el chakra del zorro esta vez. Normalmente podía sentir cuando el chakra cambiaba el color de sus ojos, porque algunos colores eran más pronunciados que otros. «Eso fue magia de invocación», dijo Desma en voz alta con el ceño fruncido, y estaba segura de una cosa mientras veía a Naruto levantarse y recoger sus premios. Las cosas simplemente se habían vuelto un poco más difíciles de lo que pensaban. Capítulo 9. «Debemos estar acercándonos», le dijo Naruto a Desma, y ella lo miró como si fuera un idiota. Claro que se estaban acercando, porque de camino habían derrotado al menos a una docena de criaturas óseas, y ni siquiera tuvieron la oportunidad de abastecerse de botín. «Menos hablar, más correr». Desma le respondió con sarcasmo mientras ambos saltaban para apartarse y una cabeza gigante de reptil se estrellaba justo donde estaban. Naruto la agarró, saltó sobre otra cabeza y la usó para esquivar una tercera. Usó una cuchilla de viento que formó rápidamente en su cabeza para cortar las 3 cabezas, antes de que 6 cabezas volvieran a crecer en sus lugares, y ahora el total era de 23 cabezas en un cuerpo gigante. Desma le dio un fuerte golpe en la nuca. «Olvídate de lo de cortar cabezas», gritó Desma, pero Naruto volvió a cortar todas las cabezas. 46 cabezas, tengo un plan, dijo Naruto con sencillez mientras observaba cómo las patas delanteras de la criatura empezaban a doblarse, y arrojó a Desma a salvo hacia los árboles antes de volver a cortarles la cabeza a todos, saltando al redil y balanceándose al azar. 92 cabezas. Las rodillas de la criatura comenzaban a ceder bajo su propio peso, y ya no podía caminar sin caerse. Usando las cabezas de la criatura como trampolín, Naruto saltó alto y creó varias docenas de clones de sombra, antes de que cada clon formara un Rasengan en sus manos y comenzara a caer del cielo. Empujaron cada uno contra el cuerpo principal de la hidra y lo convirtieron en polvo dorado. Naruto saltó lejos de la destrucción justo cuando los Rasengans estallaron en una explosión dorada de chakra y polvo. Cuando Desma salió de entre los árboles, se alegró de ver a la hidra muerta, y Naruto le puso un collar hecho con versiones más pequeñas de los colmillos de la hidra, unidos entre sí. Naruto se lo colocó alrededor del cuello, dándole un aspecto más feroz. En cada pelea, me hago un poco más fuerte, pensó Naruto con una leve sonrisa y apretó el puño con fuerza, antes de que Desma le diera un golpe en la nuca. Naruto parpadeó y la miró, cubriéndola con ramas y hojas, antes de sonreír al ver cómo aparentemente había caído al lanzarla. Ella realmente no estaba contenta con él por eso. Vale, hay que ser un completo idiota o un genio para usar el peso de las cabezas de ese monstruo contra él, dijo Desma con un tono monótono, y Naruto no pudo evitar reírse al oírlo. Normalmente, la gente dejaría de cortarle las cabezas, pero Naruto siguió cortándolas hasta que la parte delantera del cuerpo le pesaba demasiado. Entonces existía la posibilidad de que las cabezas se pelearan entre sí cuando se apretujaran. Al final, su verdadero secreto para derrotar a la hidra era cortarle las cabezas y usar su habilidad para hacer crecer cabezas contra ella. Naruto era un maestro en el arte de superarse, así que sabía mejor que nadie que a veces 2 cabezas no eran mejor que una. Oye, un idiota solo es un idiota hasta que sus ideas funcionan. Entonces se llaman genios. Naruto la corrigió como si se considerara un genio. Le gustaba presumir de vez en cuando, y estaba bastante seguro de que se lo había ganado. Habían estado peleando sin parar, y él hacía mucho más trabajo que ella. Desma lo miró fijamente antes de toser en su mano.
Eres arrogante, pero es tu encanto, te va a dar la lata, dijo Desma con un tono monótono, mostrando una de sus características como hija de Apolo. Parpadeó al pensarlo. Si Naruto era hijo de Hestia y ella hija de Apolo, ¿no lo convertiría eso en su tío, de alguna manera? Se estremeció de horror al pensar que estaba emparentada con ese loco. Ella y Naruto observaron con fastidio cómo más monstruos empezaban a aparecer de la nada, algunos de los cuales ya habían derrotado, hoy. No puedo ser el único enfadado por esto, murmuró Naruto con una mirada de enfado a la veintena de monstruos que tenían delante. El maldito león de Nemea lo fulminaba con la mirada una vez más, mientras el que controlaba la ciudad lo obligaba a regresar. Naruto le devolvió la mirada al león, antes de que Desma le tirara de la camisa y señalara hacia atrás. Naruto palideció al ver 30 sabuesos del infierno detrás de ellos, y a cada lado había 10 soldados esqueléticos. Creo que tenemos un problema, dijo Desma con humildad, y por una vez, Naruto estuvo totalmente de acuerdo con ella en esta situación. Luchar contra 80 o más enemigos de este tipo no era lo que consideraba divertido, pero cuantos más monstruos combatieran, menos energía tendrían al enfrentarse a ellos. Naruto se obligó a calmarse, antes de rodear la cintura de la joven con el brazo y saltar justo a tiempo cuando 2 sabuesos del infierno se estrellaron contra el lugar donde él se encontraba. Buenas noticias, ese tipo debe estar cerca, declaró Naruto mientras levantaba la mano y formaba un Rasengan dorado, repleto de fuego. Naruto impuso cada vez más poder al ataque antes de lanzarlo al suelo, justo donde estaban los monstruos. En un infierno de llamas abrasadoras, los monstruos quedaron completamente calcinados, y solo el león de Nemea quedó ligeramente quemado. El león le rugió, antes de que la criatura revivida se diera la vuelta y comenzara a correr para luchar otro día contra el rubio que lo había derrotado en repetidas ocasiones. Eso estuvo caliente. Dijo Desma con una sonrisa, antes de que Naruto le diera un codazo en la nuca. No iba a permitir que nadie más que él hiciera chistes malos. Su trabajo era hacer chistes malos en los malos momentos. Lo miró fijamente mientras se sujetaba la nuca con lágrimas en los ojos. Puede que fuera un codazo juguetón, pero dolió muchísimo. Estaba segura de que este tipo tenía una fuerza increíble para hacer algo así. Saltó 15 metros como si no fuera problema, y estaba a punto de sermonearlo cuando el suelo se abrió para revelar una puerta oculta. «Ingresar, ¿oíste eso?», preguntó Naruto con curiosidad, sin querer admitir que la voz lo inquietaba un poco. La puerta en sí parecía algo que verías al ir al inframundo o morir de alguna forma infernal. Estaba cubierta de huesos, y la puerta misma parecía hecha de madera quemada. Ennegrecida por las llamas del peor infierno imaginable, ambos se miraron un instante antes de que Desma se cansara. Bueno, ¿de verdad somos tan tontos como para escuchar una voz demoníaca que nos dice que entremos en una habitación obviamente malvada? Preguntó Desma con indiferencia, y Naruto tuvo que pensarlo un segundo y ambos intercambiaron una mirada. Ambos palidecieron al darse cuenta de que eran tan tontos como para hacer lo que estaban a punto de hacer. En cuanto se decidieron, la puerta empezó a abrirse sola y una niebla blanca empezó a salir de la habitación. Sí, somos bastante tontos, dijo Naruto mientras ambos corrían hacia la puerta sin siquiera pensar en las desventajas de correr hacia algo con tanto poder como el propio Naruto. El niño de Apolo y la diosa masculina pasaron a través de la puerta sin ninguna preocupación en el mundo, solo una palabra vino a la mente de Naruto mientras pasaba por la puerta. Victoria.